Buenos días, estimados participantes en el módulo de Estética Clásica. Nos vamos acercando al primer gran nudo de la estética clásica, que son las obras de la Grecia clásica, perdón la redundancia, más o menos del siglo VIII al III antes de Cristo, que simultáneamente han producido las primeras reflexiones teóricas sobre estética, como la poética de Aristóteles, que la vamos a tratar en la siguiente sesión con detalle. Hoy vamos a ver, estimado público, cuál es la especificidad de ese arte clásico griego que ha influido poderosamente sobre toda la arquitectura, la pintura y la escultura de Occidente, y obviamente también sobre la filosofía y el pensamiento en general de gran parte del mundo. Estamos entonces ante una influencia estética y filosófica de primer rango que hasta hoy da sus frutos. Si ustedes piensan en el antiguo Palacio Legislativo de La Paz, o por ejemplo en monumentos a lo largo de toda América Latina, la Fuente de Neptuno en el Montículo u otras cosas similares aquí en La Paz, ustedes van a notar la influencia de la estética griega clásica. Digo clásica porque vamos a ver también que hay una estética bizantina de menor importancia, que tiene que ver con el Imperio Romano de Oriente o bizantino, que existió mucho después. Lo que vamos a ver hoy es cómo se hace una clase de estética en universidades europeas, es decir, vamos a contrastar la estética griega con aquellas otras formas de crear belleza que eran más o menos contemporáneas o inmediatamente anteriores a la estética clásica griega, y que por lo tanto han tenido una importante función de influencia inmediata, aun cuando uno se enfrenta a una influencia, uno siempre adopta algunas características del enemigo o del adversario. Y así también ha pasado en el mundo griego. Permítanme, para que no crean que yo tengo una especie de sesgo positivo hacia la cultura griega, explicarles brevísimamente una impresión personal mía sobre esa cultura griega. Lo hago, estimado público, porque con toda razón en el mundo andino y en general en todo el ámbito del tercer mundo, existen en los últimos 50 años una fuerte corriente antioccidentalista, no solo en los campos de la filosofía, sino también del arte, de la música y en todas las actividades humanas. Yo también, y esto es lo fundamental que les puedo decir en esta sesión, yo también creo que existe una sobreapreciación, una sobreestimación de la estética griega. Yo también pienso que no ha sido tan gloriosa ni tan importante como la creyeron la gente del Renacimiento europeo hasta el siglo XVIII. O sea, los otros dos puntos focales importantes de la estética clásica que vamos a tratar en este módulo: el Renacimiento y el siglo XVIII. De todas maneras, estimado público, yo pongo en consideración de ustedes lo siguiente. Grecia en la antigüedad
tuvo un florecimiento extraordinariamente importante de las artes, de la filosofía, de la historia y en general, por ejemplo, del pensamiento político. Eso es indudable. Pero ahora viene el punto por el cual yo quiero expresar mi relativo escepticismo acerca de la cultura griega. Más o menos después de esa época gloriosa que es sobre todo el siglo IV antes de Cristo y parte del tercero, cuando vivieron Sócrates, Platón, Aristóteles, Pericles en la democracia ateniense, etcétera, etcétera. Después de esto, el florecimiento del pensamiento griego y del arte ha sido mucho más reducido y ese florecimiento se termina, estimado público, alrededor del siglo I antes de Cristo. En el siglo II antes de Cristo, Grecia es conquistada por Roma y así queda por siglos bajo el dominio romano. Y en esa época, en la época del Imperio Romano, y posteriormente, lo digo muy claramente, hasta el día de hoy, Grecia ha producido muy poco en el campo de la filosofía, de la cultura y del arte. Yo les pregunto a ustedes retóricamente, ¿conocen algún filósofo griego de los últimos siglos? ¿Hay alguien que provenga de Grecia en los últimos siglos, mejor dicho, en los últimos 2000 años, que pueda compararse a Platón, a Aristóteles, a Sócrates o a obras originales que puedan compararse al Partenón en la Acrópolis ateniense? O pregunto retóricamente, ¿ha habido alguien en la literatura griega posterior al siglo III antes de Cristo que pueda compararse a Esquilo, Sófocles y Eurípides? Estimado público, yo personalmente creo que ha habido una notable decadencia a partir más o menos del siglo II antes de Cristo, una decadencia cultural de la cual Grecia, su cultura, su arte y su filosofía no se han repuesto nunca. Por lo menos nunca más en la historia ha habido en el territorio griego alguien que se compare a Platón y Aristóteles en el campo de la filosofía o a Fidias en el campo de la escultura, que vamos a ver próximamente, o a Heródoto y Tucídides en el campo de la historiografía, y así podríamos seguir en todos los campos de la cultura. Entonces, tenemos en el caso de la Grecia clásica un florecimiento realmente inusitado, notable, único a escala mundial, que se produjo en la llamada Grecia clásica entre los siglos VIII y III antes de Cristo. Y después, estimado público, Grecia hasta hoy es una república independiente. Hasta hoy Grecia vive de los réditos acumulados en el pasado. Por lo menos yo estoy muy dispuesto a que ustedes me demuestren lo contrario. Por lo menos yo no conozco en los últimos 2000 años un filósofo, un arquitecto, un artista, un escultor griego que estuviese a esa altura paradigmática, ejemplar, modélica que tuvieron los griegos de la época clásica. Tenemos entonces una cultura muy brillante que posteriormente se ha dedicado, lo digo con todas las letras, a vivir de los beneficios y réditos acumulados en la antigüedad. Grecia, estimado público, es verdad, estuvo sometida durante largos siglos al Imperio Otomano, un imperio islámico,
bastante totalitario en el campo político, pero en el artístico y en el religioso, los turcos otomanos eran relativamente tolerantes, con tal que los infieles pagaran impuestos, se les permitía ejercer su religión, sus creencias y su lengua. Y a pesar de ello, y que Grecia es independiente desde 1829, Grecia, que yo sepa, pudiendo equivocarme fácilmente, nunca más ha producido algo que hubiera estado a la altura de esas creaciones de hace 2400 años. Por lo tanto, yo no tengo, estimado público, por el conjunto de la cultura griega, una opinión demasiado positiva, pero reconozco que ese comienzo ha sido simplemente un milagro, como lo afirma la historiografía clásica acerca del florecimiento simultáneo del arte, de la filosofía y de la literatura en la época de la Grecia clásica que vamos a tratar ahora. Estimado público, Grecia es un territorio relativamente pequeño. Por ejemplo, hoy es un país de unos 12 millones de habitantes que no tienen ni la fuerza de Turquía, es el vecino inmediato y el enemigo histórico. No tiene tampoco la fuerza de países que se desarrollaron a partir del Renacimiento, como Holanda, Bélgica, Portugal, con una población similar. Es decir, estimado público, en una palabra, estamos ante un fenómeno civilizatorio muy complicado de describir. La pregunta es qué es decadencia en el fondo, qué es declinación, y también ante un fenómeno que tenemos que estudiarlo por la enorme influencia posterior que produjeron unos pocos años de extraordinario desarrollo artístico, filosófico y literario. Doctor, perdón. Sí, por favor, señor Rodríguez, siga usted. A su crítica, quisiera hacer una pregunta, ¿no? Todas las que usted En guste. el sentido amplio, ¿no? Para tal vez podamos reflexionar. ¿En qué sentido Grecia es el territorio del filósofo o tierra de la filosofía? Porque si nosotros revisamos la historia, la mayoría de los filósofos griegos no se quedaban en Grecia, no, digamos, no se encerraban en un territorio llamado Grecia. Ellos viajaban a Egipto, por ejemplo, Pitágoras, creo que de Egipto trae conocimientos. Entonces, el hecho de decir que existe un pensamiento griego es también, creo, un poco sesgado, ¿no? Porque existe una especie de, de viajes, ¿no? O sea, no es algo cerrado el pensar en Grecia, ¿no? Entonces, esa era la pregunta, ¿no? ¿En qué sentido Grecia es el territorio del filósofo o tierra de la filosofía? Muchas gracias, señor Rodríguez, por su interesante pregunta. Usted tiene en un punto totalmente razón. No hay ninguna cultura cerrada sobre sí misma que realmente haya perdurado muy largo tiempo. Las influencias externas son indudables y como usted bien lo ha manifestado, varios pensadores griegos viajaron por el mundo antiguo. Hay que naturalmente matizar un poco lo que usted dice, porque los dos, digo, entre los dos más grandes están Sócrates, que nunca salió de un perímetro muy cercano a su ciudad natal de Atenas, y Aristóteles, que viajó solo dentro del perímetro griego. Lo más lejano que visitó fue Macedonia, que era de habla griega, y un poquito algunas islas del Egeo que también eran griegas, de habla griega por siempre hasta hoy.
Platón aparentemente visitó la Magna Grecia, Sicilia, 3 veces viajó a Sicilia, que era una distancia en esa época muy grande, y trató de tener una influencia político-práctica importante. Pero no podemos afirmar que la Magna Grecia, que la vamos a ver ahora en algunas imágenes, que era una cultura extra griega, porque la Magna Grecia, el sur de Italia, realmente fue colonizada por los griegos. Las grandes ciudades del sur de Italia, empezando por Paestum, Agrigento, Tarento, etcétera, eran totalmente de habla griega y colonias de ciudades situadas en el territorio actual de Grecia. Ahora, como dice el señor Rodríguez, ha habido naturalmente un intercambio cultural importante. Egipto y su antigua religión y sus misterios, esa parte esotérica de la religión griega, atrajo evidentemente a muchos pensadores. Tenemos muy pocos testimonios claros por la simple razón de que en la antigüedad no habían registros de viajes y la mayoría de la gente no llevaba un diario, o como decimos ahora en el lenguaje juvenil, una bitácora vital de la existencia. Sabemos, por ejemplo, eso sí, de un gran historiador, Heródoto, quien en su obra Historias describe paso por paso todos los lugares que ha visitado, y él sí visitó Egipto. Todavía en esa época existía el imperio persa, él visitó muy ampliamente esa región. Genofonte, el gran e ilustre discípulo de Sócrates, quien también nos ha dejado obras filosóficas, era un militar que visitó ampliamente lo que hoy es Turquía. Y encima de todo, estimado público, lo cual yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, este señor ha creado uno de los grandes mitos históricos, la retirada de los 10.000, la anábasis y otras cosas por el estilo, son hechos de la vida real, práctica, de un filósofo extraviado en tierras lejanas que dejó evidentemente hermosos testimonios literarios de esos viajes. Yo les he mostrado en sesiones anteriores y vamos a seguir mostrando ahora algunas imágenes, las últimas del Oriente clásico, porque el Oriente es lo que más ha influido sobre la cultura griega. Quiero recordarles un ejemplo práctico que todos ustedes lo usan cada día. Los babilonios inventaron el sistema sexagesimal para medir distancias, para medir el tiempo y los principios de trigonometría, o sea, cálculo de ángulos. Nosotros usamos todavía el sistema sexagesimal basado en el número 60, por ejemplo, en la división del tiempo. Las horas, los minutos, los segundos, todo eso nosotros lo calculamos y usamos exactamente como lo inventaron los babilonios hace 4.000 años. Y luego en la trigonometría usamos también un círculo que tiene 360 grados completamente, y ese círculo está dividido en partes que tienen un origen también babilónico. Eso solamente para mostrarles que el antiguo Oriente realmente nos ha dado a la humanidad entera muchos adelantos sin los cuales nuestra vida sería mucho más pobre. Si pensamos, por ejemplo, como he tratado de mostrarles en la sesión anterior, los jardines colgantes de Babilonia, que en la antigüedad era una de las 7 maravillas del mundo, no hay duda, estimado público, que el Oriente ha influido poderosamente sobre Grecia y en el fondo sobre el mundo.
Pero hay que ser también un poquito justos y reconocer las especificidades, es decir, lo propio de la cultura griega. Y eso propio, original de la cultura griega en el campo de la estética, tiene que ver con lo que vamos a observar en la sesión de hoy, tiene que ver con las proporciones, con la individualidad de lo representado, es decir, con la personificación real de gestos, rasgos y formas individuales de hacer arte, y esto es probablemente, me puedo equivocar muy fácilmente, es realmente el gran aporte de Grecia al mundo. Por ello ahora, estimado público, vamos a ver unas cuantas imágenes de la última de las influencias orientales sobre la estética griega, que es la influencia del imperio persa. Vamos a ver eso, estimado público, porque los persas fueron los grandes enemigos de los griegos durante siglos. Y si uno tiene un enemigo permanente y poderoso, como Persia, obviamente uno recibe influencias de esa cultura. Y realmente los griegos han sido influidos por la cultura griega. En la sesión de hoy vamos a ver, estimado público, los comienzos de la estética como filosofía y cómo los griegos trataron de comprender la estética específica de otros pueblos. Y eso lo debemos a Heródoto y a los primeros pensadores griegos que estuvieron realmente en contacto con ese mundo persa. Estimado público, aquí para situarnos, quiero mostrarles, primero de todo, porque no creo que todos tengan un conocimiento actual sobre el mundo oriental, un mapa actual. Esto es el cercano oriente en este momento. En colores están los estados soberanos que hoy componen el cercano oriente. No los voy a aburrir con los nombres, simplemente quiero mostrarles aquí Persia, que hoy se llama Irán. Es el país donde está recorriendo el cursor. Estoy mostrando los límites. La capital actual es Teherán, aquí, una ciudad situada en el norte de Persia. Y como ven, es un territorio bastante grande. Es más grande que Bolivia y tiene hoy cerca de 100 millones de habitantes. En este territorio persa no solo habitan persas, que es obviamente la mayoría de la nación, sino una fuerte minoría árabe aquí, justamente en la zona más rica, en la zona productora de petróleo, que son las riberas, las orillas del Golfo Pérsico, que lleva ese nombre. Desde la antigüedad se llama Golfo Pérsico o Golfo de los Persas. Esta zona, ven ustedes aquí la ciudad de Ahvaz, esta zona es la zona de mayoría árabe. Y aquí en el norte hay una fuerte mayoría de gente que habla kurdo y que se sienten parte de un pueblo kurdo que no tiene Estado. Y más al norte, en el extremo, está otra minoría, no importan los nombres, una minoría azerí de Azerbaiyán, que es el país limítrofe. En cambio, hay aquí en el oriente, hay, estimado público, estados y poblaciones con fuerte influencia de la cultura y de la lengua persa. Por ejemplo, aquí está Afganistán. El idioma mayoritario, el idioma de los pashtunes, es un persa, digamos, que ha tenido derivaciones. Y también aquí se ve un poquito, aquí el color anaranjado está Tayikistán,
que es un estado de Asia Central donde también se habla persa. Este imperio persa antiguo, estimado público, se desarrolló en lo que hoy es Persia. O sea, esta es la capital Persépolis. Vamos a ver las ruinas que tuvieron una enorme influencia sobre los griegos. Alejandro Magno ordenó el incendio de Persépolis. Vamos a ver las pocas ruinas que hay de una de las ciudades más notables que el ser humano ha construido sobre la tierra. Y, estimado público, también ha habido una notable influencia persa en la India. El imperio persa dominaba una parte de lo que hoy es Pakistán. El río Indo o Indus, ese río, estimado público, que hoy pertenece a Pakistán, ese río fue parte del imperio persa. Aquí está el imperio persa en su máxima extensión. En color más oscuro está aquí, donde dice Persia. Ven ustedes que todavía hoy es una provincia, es el núcleo mismo del imperio, con su capital Persépolis, la ciudad de los persas. Y aquí están las conquistas que ellos poco a poco han hecho. Las últimas conquistas son las que están en color verde. Y ustedes ven aquí, estimado público, esto es hoy la República de Grecia, incluye esto que dice ahí, Tracia, una región típica griega. El imperio persa llegó a dominar parte de Grecia. O sea, fue realmente muy extenso. Y lo que quedaba de la Grecia independiente en la época clásica que vamos a tratar hoy es solamente esto que se llama el Peloponeso y las cercanías y las islas del mar Egeo. O sea, los persas realmente conquistaron un gran imperio que se extendió por gran parte del mundo. Aquí con más detalle para que vean ustedes la Grecia clásica y lo que es importante, no tienen por qué anotar, son los detalles de las contiendas que duraron siglos entre los persas que están aquí en color marrón café, aquí a la derecha, y la Grecia propiamente dicha está en color azul o gris. En azul profundo están los estados que realmente se opusieron a Persia. Por ejemplo, Atenas, aquí donde está el cursor, y Esparta. Y en cambio, algunos países, estimado público, algunos estados, por ejemplo, Macedonia, Epiro, Tesalia, que hoy son partes de la República Griega, todo esto hizo sus paces con Grecia. Macedonia pagaba tributo directamente y estos eran los aliados de los persas, también la isla de Creta. Y esta pequeña cosita en color azul oscuro, esta pequeña cosita, estimado público, es lo que realmente venció posteriormente a los persas, lo cual nos pone este problema militar como una población muy pequeña vence a un gran imperio, es realmente un problema que va más allá de lo militar, como lo vio Alejandro Magno. Y eso nos va a ayudar también a comprender el orgullo que sentían los griegos de sí mismos. Por las dudas, aquí un mapa donde les muestro la influencia de Atenas, que es el centro del arte griego y de la discusión filosófica sobre arte, que es la estética. Por eso es que les muestro este mapa donde ven ustedes que el dominio ateniense era muy pequeñito. Esto es todo el estado que se llamaba Atenas.
Y en amarillo están los territorios aliados. Ven ustedes las islas del mar Egeo, estas islas, y las costas orientales del mar Egeo, lo que ahora es Turquía. Estas costas, estimado público, donde están grandes ciudades importantes de la cultura y del arte griego, Éfeso, Mileto, Halicarnaso, Pérgamo, etcétera. Vamos a ver algunas imágenes. Estas ciudades durante siglos fueron griegas, hasta que naturalmente los turcos otomanos conquistaron ese territorio. Finalmente, estimado público, les quiero mostrar este mapa. Es el imperio persa cuando empiezan las invasiones a Grecia, propiamente dicha, cuando los persas, molestos, esta es la palabra exacta, molestos porque estos pequeños territorios, estos pequeños estados, todavía no estaban bajo el dominio persa, iniciaron una gigantesca campaña para dominar a los griegos. En este año 490 a.C., aquí ven ustedes la línea de más o menos que siguieron los ejércitos persas. Estimado público, estos ejércitos sumaban 500.000 hombres, o sea, también para términos actuales, era algo gigantesco. Y sin embargo, estos 500.000 hombres que pasaron aquí el mar, es decir, el estrecho del Bósforo, en una campaña muy, muy famosa, estos 500.000 hombres no lograron conquistar Grecia y fueron vencidos en batallas cuyos nombres hasta hoy son famosos: Maratón, Salamina, etcétera, etcétera. ¿Ven? 480, estimado público, la gran batalla de Maratón, los atenienses vencen a una fuerza infinitamente superior, Salamina más o menos en la misma época. La pregunta que también es importante para la estética, ¿qué tenían estos griegos? Vamos a dejar la respuesta para la sesión posterior, cuando hablemos de Aristóteles en la próxima clase. El próximo miércoles vamos a hablar de ello. ¿Qué tenía ese pequeño pueblo griego que logra apoderarse de todo este territorio? Aquí, estimado público, la imagen nos dice Imperio Persa, este territorio que está en anaranjado oscuro, pero corresponde más o menos al imperio de Alejandro Magno. O sea, todo esto fue conquistado muy poco tiempo después, en 340-330, fue conquistado antes de Cristo, fue conquistado por los griegos. Y por lo tanto, estimado público, debemos echar un vistazo, aunque sea breve, a ese pueblo persa que construyó también cosas muy notables y cuya estética es como la suma de los estilos y de la estética anteriores que hemos visto en las clases pasadas. Este imperio persa, estimado público, que lo ven ustedes aquí tan grande, englobaba lo que hemos visto en clases anteriores: Sumeria, Babilonia, el Egipto faraónico, etc. Todo eso englobaba el imperio persa. O sea, aquí empieza a desarrollarse en el año 540 con el rey Ciro el Grande, y muy poco después conquistan el imperio babilónico. Hemos visto esas imágenes de Babilonia, aquí donde está el cursor, la ciudad más grande del mundo en la antigüedad, más grande que Persépolis, que la otra capital persa, que es Pasargada. Más grande, la ciudad más grande del mundo, con un prestigio enorme. Cuando todo esto fue conquistado por Alejandro Magno, él decidió hacer de Babilonia su capital,
y allí murió Alejandro Magno. Este imperio persa conquistó el imperio babilónico con una sola batalla y el imperio egipcio, el Egipto faraónico, también de forma relativamente fácil. Veremos un instante los estilos de las manifestaciones artísticas de los persas, porque, estimado público, es como la suma de todas las estéticas anteriores que hemos visto y realmente tienen una gran calidad estética, pero contrapuesta a principios griegos. Lo más notable, lo que ha quedado de la Grecia clásica, ha quedado muy poco, estimado público. Eso es lo lamentable. De Pasargada no quedó absolutamente nada. Y de muchas otras ciudades persas importantes, grandes templos, no hay ningún resto, lamentablemente. Esta es estética persa. Esto es Persépolis. Esta es la gran capital del imperio persa. Y esto es una fotografía de hoy. Es, estimado público, lo poco que ha quedado del gran palacio de los emperadores persas. Ustedes ven, es una colección de columnas, arcos y relieves en paredes. No nos da una idea de cómo eran estos palacios en la antigüedad. Está en la región que justamente también hoy esta es una provincia de Irán que también se llama Persia, como el nombre antiguo, porque es el corazón de este pueblo, el corazón. Más o menos en un mapa actual está cerca de Shiraz. O sea, este es el corazón de Persia y le han cambiado el nombre a Irán, estimado público, recién en el siglo XX. O sea, en 1930 y tantos el nombre es de Irán es relativamente nuevo. Este es el núcleo persa y aquí están estas ruinas, cerca de Shiraz, en Persépolis. Y esto es lo que queda. Son ruinas que tienen algunos detalles impresionantes. Ustedes pueden ver en esta planicie persa cómo está hoy. Es el gran palacio de los reyes de los reyes persas. Esto es lo que queda, son las bases de las columnas. No existe ningún techo, ninguna habitación ha quedado en buen estado, lamentablemente. Esto es lo que se ve hoy también en los alrededores, estimado público. Les muestro esta imagen para que vean ustedes la base de las columnas, que son enormes, como ustedes ven. Ninguna columna entera tampoco ha quedado. La destrucción ha sido realmente gigantesca. Aquí por lo menos hay algunas paredes que han sobrevivido a las guerras, a los incendios y al paso del tiempo. Ven ustedes, esto es lo que ve un turista actual. Las bases de las columnas y unas cuantas paredes han sobrevivido al tiempo. Y aquí vemos el centro del palacio, es más o menos lo que se puede ver hoy. Ustedes ven aquí a la derecha, los arqueólogos actuales están tratando de reconstruir muy modestamente, por lo menos están tratando de levantar piezas caídas. Es muy difícil reconstruir esta enorme extensión, también por la falta de planos y de documentos, porque no se sabe bien cómo era esta enorme construcción. Aquí ven ustedes algunas puertas y aquí ha quedado curiosamente un trozo bastante alto de pared y aquí una columna muy notable
Y aquí, en la parte inferior de la imagen, lo vamos a ver más detalladamente, está la famosa escalinata. Y esa escalinata es la que nos va a preocupar estéticamente porque nos muestra una visión del mundo diferente de la griega. Primero les quiero mostrar esto. Aquí tienen ustedes la escalinata principal. Son altos relieves, o sea, las figuras han sido talladas en piedra y pintadas. La pintura, obviamente, con el tiempo y el clima muy duro, no es desierto, pero está cerca de ello. Es un territorio muy árido con muchas tormentas de arena. Esta es la entrada principal y esta es la famosa escalinata donde han quedado los pocos testimonios que tenemos del arte persa. Ven ustedes, son soldados, es una procesión de soldados y permítanme mostrarles otra imagen. Y aquí tenemos algo tomado de la cultura asiria. Son animales alados. Ven ustedes, hemos visto ese motivo del toro alado en la estética asiria. Aquí también a la entrada a los grandes salones, este ya es el interior, el famoso salón de las audiencias. La entrada estaba flanqueada por dos enormes animales alados. No se sabe si son toros, probablemente sí. Aquí el ala de uno de ellos se ha conservado bien. Y ustedes ven aquí lo que ya se nota y lo que constituye el núcleo de la estética persa, estimado público. Ese núcleo de la estética persa nos dice lo siguiente: las figuras humanas o las partes de figuras humanas, como aquí las caras, no tienen rasgos individuales, personales, sino que todas son iguales y siguen un patrón, o sea, un modelo diseñado desde arriba. Aquí vamos a ver, aquí un segundo. Aquí podemos verlo, está lamentablemente muy dañado. Son estos animales los mismos que hemos visto en la figura anterior, pero vistos de frente. Herodoto todavía visitó este territorio en su esplendor. Todavía cuando existía el imperio persa, cuando Darío III era rey, y Herodoto nos ha dejado una descripción muy exacta. Todos los toros alados y las figuras de la escalinata tienen rostros que son reproducciones de un patrón, de un único patrón que la cultura persa ordenaba, prescribía a sus artistas. Esto, estimado público, ha llevado a la teoría griega, de que los persas, es la teoría de Aristóteles, de que los persas no tenían respeto por la individualidad original propia, específica de cada uno. Aquí está el gran rey persa. Los reyes siempre están retratados de perfil, con barba, ustedes ven, al estilo asirio, una barba rizada, muy trabajada y escalonada, y una peluca también aquí. Todos los reyes están retratados mirando a un lado y todos tienen la misma cara. Los griegos entonces, para bien o para mal, eso dejo a la interpretación de ustedes, para bien o para mal, declararon que era una estética colectivista, no individualista, donde empezando por los reyes y terminando en los ciudadanos,
todos tenían los mismos rasgos ordenados desde arriba. Esta es, estimado público, la mejor representación del arte persa y la teoría, obviamente griega, que yo les quiero transmitir, porque la estética griega se ha desarrollado contra otra, lo cual es normal. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos una idea, por ejemplo, ahora las teorías indianistas, atacando a la cultura occidental. Es lo usual en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el gran Kant desarrolló su filosofía criticando al racionalismo y al empirismo y haciendo una síntesis de ello. Entonces, estimado público, no hay duda de la grandeza de la cultura persa. Y esa grandeza se nota aquí en estas gigantescas columnas. Ven ustedes la enorme masa de piedra. Esto ha resistido 2500 años. Estas piedras enormes, una sola piedra, estas columnas, era una tecnología avanzadísima para traer estas columnas, tallarlas, transportarlas, erigirlas, todo ello, estimado público, muy, muy trabajoso, muy laborioso. Pero volvamos a la teoría griega de la falta de individualidad de la cultura persa. Según Herodoto y según los historiadores griegos, estas escalinatas representaban una procesión de gente que traía tributos. Ven ustedes, cada uno lleva algo. Aquí una copa, estos también parece que llevan ramilletes, pueden ser cosas simbólicas. Aquí este lleva una especie de jarra invertida. Son los tributarios que están llevando, están subiendo, ven ustedes, aquí se nota claramente por la forma de las piernas, están subiendo la explanada para terminar en la sala de audiencias. Y según los griegos, yo no me atrevo a afirmarlo de manera categórica, todos los rostros son iguales. Esto es lo que los griegos constataron y criticaron. O sea, la falta de rasgos individuales de esa cultura. Los griegos entonces han desarrollado su estética clásica sobre la base de la individualidad, personalidad y unicidad, el carácter único de las personas que ellos retrataban, esculpían o pintaban. Y ellos lo han hecho entonces contra esta cultura persa y también contra una parte de la estética egipcia. En sesiones anteriores, estimado público, hemos visto algunos retratos de faraones, con la gran excepción, de esa revolución naturalista que yo les he mostrado, esa gigantesca excepción de Amenofis IV o Akenatón, estimado público de la cultura griega, todo el resto de las representaciones de los faraones, por ejemplo, los gigantescos retratos de los faraones, todos son iguales. Los faraones, en un decurso de 3000 años de historia documentada, con la excepción de este señor que está aquí a la derecha, que es Amenofis IV, con la excepción de este faraón que inicia y con él termina la revolución naturalista, todos los otros han creado, perdón, se han valido de un modelo, de lo que decían los griegos, de una especie de norma obligatoria. El faraón tenía que aparecer joven,
serio, eso sí, muy sereno, no preocupado por las tonterías de la vida cotidiana, era un dios, estaba por encima de esas tonterías, pero al mismo tiempo tenía que aparecer, como ustedes ven, con las manos aquí sobre las rodillas, serenos, manejan el mundo, por lo menos su mundo, lo manejan serenos, tranquilos, sin dar importancia a los sucesos de la vida cotidiana, que es una actitud que yo les propongo a ustedes. La distancia con la vida cotidiana. No se dejen impresionar por pequeños problemas, pequeñas contrariedades de la vida cotidiana. Piensen ustedes, estimado público, en la posteridad. Aquí vemos esta avenida criticada por los griegos, una avenida donde originalmente estaban retratados algunos faraones. Piensen ustedes, estimado público, que esto estaba pintado exteriormente. O sea, tenía un carácter mucho más hermoso que ahora, mucho más representativo de la grandeza egipcia, porque aquí los han descabezado, como ustedes ven, a los faraones de la izquierda y a la derecha también faltan varias cabezas. Según los griegos, todas las cabezas eran iguales, no solamente de este periodo, que es la dinastía decimoctava, la más grandiosa de Egipto. Esta es también la dinastía decimoctava. Esto fue construido por el padre y el abuelo de ese Akenatón, por Amenofis II y III. Todos los retratos de los faraones eran iguales. Y según los griegos, desde la más remota antigüedad, porque hay algunas estatuas de los primeros faraones, el retrato de los faraones era exactamente el mismo. Caras rellenas que representaban la salud, pero al mismo tiempo la serenidad, la tranquilidad, etcétera, para demostrar, estimado público, que el mundo de un faraón está por encima de las tonterías de la vida cotidiana. Y los griegos encontraron, estimado público, que los persas compartían con los egipcios, compartían con los egipcios esa falta de individualidad en la representación de personas. Entonces, ahí se enciende la chispa para una estética diferente, específica. Los griegos, estimado público, trataron de representar los rasgos individuales de las personas y por ello no se rigieron por un modelo que, según Heródoto, en los talleres reales de Persépolis, los artistas, sin que hayan sido obligados, porque era una cultura que duraba milenios, que siempre había sido anti-individualista, había sido siempre colectivista, según los historiadores griegos. Entonces a los artistas no les costaba mucho repetir un modelo. Nunca ha habido una rebelión de los artistas, como hay ahora, que los artistas cada momento están en contra del régimen establecido políticamente, etcétera. Sí, sino que los artistas copiaban mansamente el modelo anterior y lo reproducían durante siglos. Aquí vemos, está en muy mal estado, o sea, muy desgastado. Vemos una procesión probablemente de soldados o de dignatarios. Todos tienen el mismo gesto, la misma cara, el mismo sombrero. Es decir, para los griegos, una representación, estimado público, del autoritarismo y del colectivismo del mundo oriental, pese a que ese mundo oriental era glorioso, no hay duda. Por eso quiero mostrarles a ustedes otras imágenes de Persépolis.
Ustedes ven, este es un día normal en las ruinas hoy. Aquí ven ustedes a los turistas que se pasean por las ruinas. Esta es lo que queda, estimado público, de la famosa sala de audiencias, la sala de las 100 columnas, como se llamaba. Ven ustedes, esta es la columna que está más o menos intacta, una sola pieza gigantesca de piedra tallada, muy tallada, ¿no? Que servía de soporte a un techo hermoso y enorme. Y aquí ven ustedes algunas figuras de animales, igual que los asirios eran muy dados a hacer también combinaciones. Aquí les quiero mostrar otra. Este es un caballo. Era el animal persa por excelencia. La caballería persa era famosa en el mundo entero, absolutamente invencible. Ahora viene lo que los griegos han criticado a los persas. Han criticado, estimado público, que los persas daban más importancia a los animales que a las personas. Aquí ven ustedes un caballo con sus crines, sus pelos rizados, etcétera. Está en muy mal estado. Pero ustedes imagínense justamente un caballo muy estilizado. Según los griegos, los enemigos de los persas, ningún ser humano estaba representado con tanto cariño y detalle como los toros y los caballos. Esta es una reconstrucción hipotética de lo que era el Gran Palacio. Esta es la explanada, las escalinatas. Aquí están estas figuras. Ustedes ven cómo es una reconstrucción, están algo coloreadas las figuras y aquí se pueden observar las grandes sin los conocimientos actuales de matemáticas, de estática, no de estética, de estática, etcétera. Realmente se ha podido construir algo así. En la reconstrucción por un modelo cibernético, seguramente sería así la gran sala de audiencias. O sea, con colores brillantes, una cosa realmente muy, muy hermosa. De eso no hay duda. Y una cosa que imponía respeto a los observadores. En la sala de audiencias se recibían a los dignatarios del exterior, a los embajadores, pero también a los gobernadores de las provincias y sus tributos al emperador. Aquí ven ustedes otra de las reconstrucciones de cómo era la entrada a la gran sala de audiencias. Esta es la sala de audiencias, la sala de las 100 columnas. Y esta que ven ustedes es la entrada. Ven ustedes, esta es la famosa escalinata. Yo digo famosa por una razón muy simple. Esta es una de las pocas manifestaciones donde aparecen soldados y gente del pueblo, representada toda esta gente en altos relieves en las paredes laterales de las escaleras. Y aquí ven ustedes cómo esta es una reconstrucción ya científica, cómo probablemente era ese palacio, que lo mandó quemar Alejandro Magno en venganza por los asaltos que hicieron los persas a ciudades griegas, pese a que él mismo eligió este estilo para vivir. Él murió, como ustedes saben, en Babilonia. Esta es otra de las vistas que les puedo mostrar, solamente para que vean la enorme magnitud. Seguramente son las bases de columnas del perímetro exterior, seguramente es otro palacio, no sé muy bien qué es lo que queda de Persépolis. Y aquí ven ustedes a lo lejos las montañas. Sí, y son columnas muy altas. Ustedes, no sé si ven, aquí hay algunas personas, algunos visitantes. Son columnas muy grandes y no se sabe
cómo las han transportado, cómo las han levantado, etcétera. Esta es la columna que yo les decía, la más alta que ha quedado más o menos incólume. Ustedes ven la parte superior muy trabajada, acanalada. Eso copian los griegos posteriormente. Y aquí vemos en la imagen de la izquierda los detalles. Aquí ven ustedes, a momentos se puede ver restos, indicios de pintura. Y esta es una reconstrucción de lo que era el techo, el tejado de ese notable palacio, que realmente era algo monumental, una de las grandes obras de arquitectura de toda la historia humana de la arquitectura. Claro, los griegos han copiado, estimado público, el acanalado, que es un motivo, no tiene ninguna función estática, sino una estética. Simplemente suena mejor, se lo ve mejor. Les puedo mostrar aquí otra vista de Persépolis, puertas para habitaciones, pequeñas salas. Era muy grande el palacio y tenía naturalmente muchas habitaciones. Aquí ven ustedes otro de los motivos criticados por los griegos. Sobre todo las escaleras tienen estos altos relieves en piedra. Según los griegos, yo no puedo afirmar ni negar, todos los rostros eran iguales. También la vestidura, es decir, no hay una diferenciación individual de las personas. Y aquí a la izquierda ven ustedes una columna, perdón, un resto del pared que ha quedado más o menos en buen estado. Lo único que se diferencia es que el rey, como es lo normal en el mundo oriental, el rey está representado con una altura mucho más grande que sus acompañantes. Aquí están los acompañantes, aquí está el rey. Obviamente está en una posición que demuestra su poderío. Aquí les quiero mostrar otra de las famosas escalinatas. Ven ustedes todos los que llevan algún presente o seguramente es un símbolo de los tributos o de la producción de las provincias que traen. Según los griegos, aquí está representada el alma persa, o sea, el alma colectivista. Aquí esto es interesante, esta es un alto relieve que está en muy buen estado. Ustedes ven, ha sufrido pocos daños, aquí sobre todo los animales están un poco dañados. La gente lleva obviamente tributos para el palacio, para la vida del palacio y para la corona. Eh, en general, estimado público, yo no soy experto en arte, no puedo opinar mucho. Yo reitero simplemente lo que Herodoto y otros han opinado. Las caras siempre iguales, las barbas exactamente igual de cortadas. En la parte de arriba, en el friso de arriba, ven ustedes que llevan cosas diferentes. Este lleva el nudo de una soga con la cual están llevando este notable toro o vaca. Este está llevando aparentemente telas, estos otros están llevando otras cosas. Pero lo que llamó la atención de los griegos es que las caras siempre iguales, siempre son caras hieráticas. Ruego considerar este concepto muy típico de ese arte y muy criticado por los griegos. Lo hierático, con H al comienzo, significa lo solemne, lo rígido. Eso es lo hierático. Permítanme rápidamente, vamos a poner esa palabra en el chat.
Es un adjetivo de uso muy frecuente en la estética para denotar una forma de representación. Esa forma de representación hierática trata de mostrar la grandeza de un rey, de un gobierno y de un estado. Trata obviamente de mostrar, estimado público, la enorme importancia, pero al mismo tiempo lo hierático, según los griegos, sería una falta de personalidad individual. Pese a que aquí vemos ustedes los sombreros de aquí, de la gente que está en procesión, es diferente a los sombreros de arriba. Según Heródoto, esto se debe a que representan provincias diferentes, pero entre sí no se diferencian mucho. Hasta las orejas de todos ellos, es un detalle que vieron los griegos, hasta las orejas son iguales, los pliegues de las túnicas exactamente iguales. Es decir, en una palabra, no estoy atacando a los persas, estoy repitiendo los comienzos de la estética griega, que es una estética, reitero, trabajada contra estéticas diferentes. Los griegos critican justamente que los pliegues de la ropa son iguales, las caras exactas, la expresión de las mismas es muy similar, es decir, todos serios. Nadie sonríe aquí, nadie se divierte, etc. Según los griegos, eso es una demostración del colectivismo de esta cultura que, según Aristóteles, fue la causa de la perdición de la guerra. O sea, los persas perdieron la guerra, estimado público. Por ejemplo, eso está muy detallado en la batalla de Salamina, porque no tenían autonomía individual. Tucídides y otros escritores han hablado largamente de ese tema. Temístocles, el jefe de la armada griega y el gran estadista ateniense, en la batalla de Salamina dio absoluta libertad individual, autonomía total, llamaríamos hoy de gestión, a los barcos griegos. En cambio, los persas esperaron todos la orden de arriba del rey, que también estaba en la batalla, y el rey dio lamentablemente órdenes equivocadas. Entonces, estimado público, aquí tenemos, este es un atardecer, o sea, es una visión nostálgica, aquí tenemos una gran cultura, sin duda alguna, una gran cultura, pero que no estaba a la altura del tiempo. Eso es importante porque esta época, o sea, del año 500 al 300 antes de Cristo, estas culturas, estimado público, estaban en gran movimiento. Los persas conquistaron una parte de la India y del Asia Central y realmente no la pudieron mantenerla mucho tiempo por falta de conocimientos de cómo eran las otras culturas. No se interesaron por las otras culturas. Ustedes ven aquí la máxima expansión del imperio persa, más o menos, como dice la leyenda, alrededor del año 550 a.C. Este enorme imperio, estimado público, que recién se fundó alrededor del 600 a.C., en el 330 ya no existía. O sea, en términos temporales, duró poco, muy poco tiempo. Pero el imperio persa fue naturalmente la gran amenaza a los griegos y por lo tanto es el tema favorito con lo cual los griegos se ocuparon. O sea, realmente es uno de los grandes, grandes temas de la historiografía y también de la filosofía griega
Y ocasionalmente, estimado público, es un gran tema de la literatura griega. Una de las primeras tragedias de Esquilo se llama Los Persas. Toda la acción tiene lugar justamente en la capital persa y Esquilo ha pintado con mucho detalle y con mucho cuidado a los gobernantes persas, salen muy bien parados. O sea, el drama de los persas es realmente un drama, perdón, una tragedia que trata de mostrar también los lados positivos de la cultura persa, la valentía, la cortesía, era una cultura muy, muy cortés. Aquí ven ustedes este friso, el último que les muestro de la cultura persa. Son probablemente soldados que están sosteniendo algo. Simplemente los brazos marcan o nos dicen eso. Están sosteniendo a los de arriba. Esto era muy usual en la antigüedad, estimado público, mostrar parte de la propia arquitectura como si fuese, como si fuese integrante de la realidad. Seguramente en la realidad nunca nadie ha sostenido el friso de arriba de esa manera. Este friso, solo este es interesante porque estos 5 personajes todos tienen vestido diferente. Si ustedes ven, estimado público, todos ellos tienen un faldín que está amarrado todos de manera diferente. Es decir, aquí sí, también la parte superior, lleva una parte superior. Las partes superiores de la vestimenta son también diferentes, pero las caras son iguales. Pero esto llamó la atención porque no es la característica personal lo diferente, sino el vestido es diferente entre ellos. De todas maneras, ustedes ven aquí la eximia calidad de ese arte de hace 2500 años. Ahora, estimado público, si no hay ninguna oposición, impugnación, comentario o duda de ustedes, que siempre son bienvenidas, vamos a entrar al mundo griego, que es uno de los 3 mundos importantes de este curso. O sea, en la época clásica griega, el Renacimiento y el siglo XVIII son los puntos culminantes de lo que podemos llamar la estética clásica. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Me ha parecido muy interesante la apreciación del señor Rodríguez. Yo quisiera complementar un poquito lo que ha dicho el señor Rodríguez, porque eso nos muestra la interconexión entre culturas que también existía en la antigüedad, pese a las dificultades enormes de carácter técnico que significaban las distancias, la falta de medios modernos de transporte, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Grecia era en su conjunto, una sociedad pequeña y pobre. El territorio griego, hasta hoy, estimado público, es muy bello en paisajes, pero es un territorio exento de recursos naturales y energéticos, hasta hoy. Eso no hay ninguna diferencia. Pero estos griegos eran comerciantes y por lo tanto intercambiaban bienes con otras culturas. Y al intercambiar bienes, también intercambiaban ideas, motivos artísticos, todo lo que tiene que ver con el comercio. Con el comercio siempre vienen otras cosas juntas. Los griegos se desarrollaron alrededor de lo que hasta hoy se llama el mar Egeo. ¿Ven ustedes?
Aquí es la parte oriental del Mediterráneo y estas costas siempre fueron de habla griega hasta que los turcos otomanos ocuparon la región. Aquí están en la parte occidental lo que todavía hoy es la República de Grecia. Y aquí ven ustedes los nombres que los van a escuchar varias veces en el curso de las próximas sesiones. El Peloponeso es esta península aquí. Esta punta se llama Ática, donde está Atenas. Aquí el norte se llama Macedonia. Es una región que hoy está dividida entre Grecia y una república independiente al norte que se llama, curiosamente, Macedonia del Norte, que era parte de la antigua Yugoslavia. Y aquí está Epiro, que todavía hoy es parte de Grecia, lo mismo Tracia. Esto ha pasado ahora a dominio de Turquía. Lo que vamos a ver, estimado público, muy rápidamente en la segunda parte de la sesión son los orígenes de esta cultura. Y esta cultura se ha originado sobre todo en las islas. Lo más antiguo que vamos a ver en la segunda parte de la sesión es la cultura que se inició en la isla de Creta. ¿Ven ustedes? Aquí esta isla. Y esta isla, estimado público, está a una distancia relativamente corta de Egipto. O sea, ustedes ven, aquí está Creta, lo más meridional, lo más al sur que hay en Grecia. Esta isla siempre estuvo en contacto estrecho con Egipto. Además, las otras islas, como ustedes ven esta es la más importante artísticamente, Rodas. Vamos a ver en sesiones posteriores el famoso Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y los griegos, estimado público, hasta hoy han colonizado sobre todo las islas. Aquí están los nombres clásicos de las islas. Eso de ninguna manera tienen ni que anotar, estimado público. Lo único es aprender que esta parte hoy es Turquía, con una cultura islámica muy, muy diferente a la parte griega. Este es un mapa actual. Ven ustedes, aquí está en francés están los nombres. Aquí está esta república independiente que hoy se llama oficialmente Macedonia del Norte. Esto en la antigüedad era también parte de Grecia. Lo mismo, esta es la Turquía europea, esto donde está el cursor, y donde está la ciudad de Istambul, hoy Constantinopla. Eso también era parte de Grecia. Finalmente, quiero mostrarles esto, estimado público, porque de aquí vamos a ver algunas imágenes. Los griegos, como les decía, eran grandes comerciantes y también en la antigüedad colonizaron el sur de Italia, que estaba despoblado. Estoy hablando de hace muchísimos años, del segundo milenio antes de Cristo, que empezó la colonización griega y los griegos en el sur de Italia fundaron una serie de ciudades que fueron muy importantes. En una de ellas vivió justamente Pitágoras, que ha mencionado el señor Rodríguez. Aquí ven ustedes lo que vamos a ver una fotografía actual de Pestum o Poseidonia en el antiguo griego, porque aquí se ha mantenido muy bien el más antiguo de los templos de un estilo ya propio griego. Eso tenemos que verlo porque es parte importante de la estética. En todas estas ciudades hay todavía hoy ruinas griegas importantes, estimado público. Las más famosas aquí en Siracusa, ven ustedes en la costa de Sicilia,
Y aquí, estimado público, en Sicilia, en toda esta región, se han construido notables edificios, templos, palacios con arquitectura griega muy original y muy diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, estimado público, ahora como son las 12, ahora hacemos una pausa, un pequeño descanso pedagógico y reiniciamos la sesión en 10 minutos. Yo les agradezco por haberme escuchado hasta este momento. Hasta luego, doctor.